Ana Pedroche, buenas noches. Muy buenas noches, Fede. Un martes más aquí en nuestro Sí es Posible. Aquí estamos en Sí es Posible y muy bien acompañada. Hoy vamos a hablar de algo maravilloso que a mí me encanta y que alguna vez en Sí es Posible lo hemos compartido, lo hemos comentado, porque al final ahí me hallo. Y es en ese camino acorde a tu propósito de vida, ese camino en el que muchas veces no es fácil, pero que a veces simplemente tenemos que caminar para poder encontrarnos, para volver a recordar quiénes somos. Y hoy he traído a una persona súper especial, Antonio Fernández. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes o buenas noches. Hola, Antonio. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te pones? Es que como no sabes, ¿verdad? Antes llegábamos aquí era al de plató noche. y era de noche. Y ahora cuando llego aquí veo este sol maravilloso, esta puesta, ¿verdad? Había un presentador de televisión que empezaba: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así ya te quitas de en medio todo. Total. Bueno, a partir de ahora será buenas tardes porque todavía estamos con el sol por ahí. Pero bueno, estoy súper feliz de tenerte hoy aquí porque vamos a hablar precisamente del propósito de vida, de cómo podemos realmente alinearnos con eso que somos, aunque estemos en la máxima oscuridad, porque hayamos tocado fondo, aunque pensemos que la vida ya es complicada o que no podemos salir de ella, aún así, si estamos alineados y conectados con quienes somos, con nuestro propósito, todo es mucho más fácil, ¿verdad? Pues sí es posible a veces acercarte al propósito, ¿no? Y muchas veces cuando quieres acercarte a este propósito tienes que haberte caído, haber tocado el suelo, ¿no? Muchas veces cuando ya no puedes ir más abajo es que ya has tocado el suelo y dices, pues que no hay más, ¿no? Ya hemos llegado ahí, ¿no? Hay que mirar para arriba y decir, pues de ahí vas a salir tú, de ahí no te va a sacar nadie, ¿no? Y en el momento que abres los ojos y te das cuenta que de ahí vas a salir tú, nadie va a venir a sacarte, empiezas a andar sin mirar atrás y ver lo alejado que estás de quién eres, ¿no? Y empezar a andar hacia ahí. Y muchas veces hay que hacer sacrificios. Antes de entrar aquí, que es un tema que me encanta y que sé que podríamos estar horas y horas hablando, pero bueno, vamos a intentar en este ratito poder darle forma. Pero, Anthony, yo a todas las personas que traigo aquí al programa le hago una pregunta, y es ¿qué es para ti sí es posible? Pues para mí sí es posible, es hacer un cambio en tu vida si estás en un momento donde no te sientes bien o no te sientes alineado con quién eres o con quién sientes que puedes ser, y empezar a andar hacia ahí y acercarte a quien verdaderamente eres. Y esto es posible porque yo lo estoy haciendo. Llevo 2 años de cambio radical en mi vida y cada vez que me acerco más a quién soy, más pleno me siento. Y esto pues algo que hay que expandir y hay que difundir al mundo porque es abundancia, ¿no? Y sí es posible. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a entrar ahora en esto, precisamente lo que dices, ¿no? Es ese camino de posibilidad, ese camino en el que cuando tú conectas con quien tú eres y que no es fácil conectar con quién eres porque, claro, cuando no estamos alineados en la coherencia de quiénes somos, de aquello de que pensamos, que decimos o que hacemos en nuestro día a día, es muy fácil desviarnos de nuestro camino, desconectarnos de nosotros mismos. Entonces, para ti, qué importante es darte el permiso de conectar contigo para saber para qué estás aquí. Porque, claro, ¿cuál es el propósito de vida o cómo podemos alcanzar nuestro propósito de vida? Es un tema que muchas veces, el tema del propósito, llevo años ahí pensando en el tema del propósito, y el propósito últimamente para mí es cada vez más simple. El propósito que me estoy planteando en mi vida es que cuando yo muera, alguien me pueda recordar con una sonrisa. O alguien que piense conmigo, pues pueda recordar que cuando se acercó a mí y se fue, estuvo un poquito mejor. Esto es un propósito lo suficientemente grande, más que tener una mega casa, un coche súper grande o ser algo o alguien, no. Para mí el propósito es poder compartir lo que tú eres y acercarte al resto de manera que puedas darles algún beneficio, ¿no? Y poder compartir desde ahí. Esto puede ser suficientemente grande como para ser un propósito de vida. Ay, me parece maravilloso, me parece súper bonito porque al final es como generar esa luz, ese punto de inspiración, ese punto de, bueno, aquí estoy y he llegado a tu vida y simplemente el hecho de llegar a tu vida, el hecho de compartir, el hecho de haber generado algo positivo, ¿no? Que te vayas con esa sonrisa que tú dices, para mí eso es maravilloso, ¿no? Al final es como generar algo que en esa persona ha generado una reacción, un clic, un cambio,
o simplemente una inspiración. Claro, al final cuando tú te atreves a vivir en total coherencia con lo que dices, lo que haces, lo que piensas y te vas acercando un poco a lo que eres, requiere muchos sacrificios también porque vas dejando muchas cosas atrás. Pero cuanto más en coherencia vives con esto, más te conviertes un poco en faro, digamos, ¿no? Porque el resto puede ver que sí que ahí hay coherencia, ¿no? No hay, no hay mensajes ocultos raros, ¿no? Y es importante esta parte y requiere mucha responsabilidad también por mi parte. Por ejemplo, hace 2 años que no pruebo el alcohol, no como carne, hago ejercicio cada día. Porque al final cuando quieres difundir estas cosas no puede ser coherente que yo venga aquí a la radio y te hable de esto y después de aquí me vaya a tomar un cubata. Claro. ¿No? Claro. Pues no. Y esto requiere responsabilidad y es lo que yo he decidido hacer. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que dejar de beber y hay que buscar este equilibrio, ¿no? Yo he decidido no tomar nada. Hay personas pues que se van a tomar su copita de vino y esto siempre con equilibrio todo está bien, ¿no? Pero sí que para mí es importante y siento esta responsabilidad de estar ahí bien conmigo para con los demás, ¿no? Para que puedan ver que sí es posible, ¿no? A mí acabas de tocar una de las cosas que me encanta y es precisamente que tú eres tu mejor proyecto. Claro. Cuando tú estás bien contigo, cuando tú estás bien, puedes estar bien con los demás. Cuando tú te das amor, puedes dar amor. Cuando tú te das paz, puedes dar paz. Pero al final, si tú no eres la fuente de la que emana todo aquello que tú quieres dar, evidentemente se va a agotar, ¿no? Va a llegar muchas personas, de hecho yo conozco a mucha gente que da y da muchísimo, pero luego llega un momento que se desinfla, no puedo más, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque no está priorizándose, no está cuidándose, no está siendo su mejor proyecto. Entonces, para mí esto al final tiene total relación con lo que acabas de decir. Y, Antoni, ¿qué tiene que ver esa parte que has tocado antes de tocar fondo? Yo sé que tú has hecho un trabajo muy, muy profundo y que has estado muchos días en la oscuridad, pero literal. ¿Qué significa esto de que has estado en la oscuridad? Cuéntanos un poco esa experiencia que creo que ha sido muy, muy potente. Sí, ha sido potente. Bueno, yo hice un cambio de vida hace un par de años. Yo, de hecho, tenía una posición muy cómoda. Yo estaba director industrial en una multinacional, o sea, personas que puedan ver que están en cargos donde parece que está todo muy bien, pero yo por dentro me sentía un poco vacío porque no estaba de acuerdo con los valores. Y al final decidí pues dejar esto a pesar de lo que fuera un cargo, ¿no? Para poder empezar de nuevo haciendo algo que yo estaba alineado conmigo, ¿no? Y lo que hice antes de la oscuridad, me fui a un monasterio budista y estuve 44 días en silencio, que esto también puede ser interesante. Sí. Y el segundo paso fue este febrero estuve con el maestro Mantak Chia. Yo hace años que practico el taoísmo y el maestro Mantak Chia es el maestro taoísta, podríamos decir, más importante del mundo. Y yo quería pues recibir de su mano clases de meditación de taoísmo, pero aparte vi que había un retiro de oscuridad. Y era un retiro de oscuridad que son 17 días completos en oscuridad, en silencio, con el maestro Mantak Chia. Y me fui a Tailandia y estuve ahí pues 17 días en completa oscuridad con él. Y él nos daba clases de taoísmo cada día desde las 2 de la tarde hasta las 6. Desde las 2 a las 6, a oscuras. Sí, totalmente a oscuras. Y lo bueno de la oscuridad, aunque parezca una locura, es que estás tú y la oscuridad. Ahí no hay excusas. Ahí no puedes, cuando no estás bien, levantarte y ir a poner Netflix o irte a dar un paseo o abrir la nevera y tomarte un vino. Lo que sea. Tú te levantas y estás tú en la oscuridad. Ahí no hay excusas para estar fuera, solo puedes ir hacia adentro, ¿no? Y sí que el taoísmo, lo que habla mucho es el equilibrio del yin y el yang, y al principio te vienen muchos pensamientos negativos y lo que nos decía el maestro era decir, bueno, te vendrán pensamientos negativos que son parte de tu energía. Lo único que tienes que hacer es construir pensamientos positivos que equilibren este desequilibrio. Okay. Empiezas desde ahí. Y lo que pasa al principio de la experiencia, sobre todo, es los pensamientos negativos que hay ahí, empezar a transformar. Y lo que notas, básicamente lo que te da la oscuridad, tú cuando quitas un sentido en tu vida y estás forzado a ir hacia adentro, estás empezando a desarrollar otros sentidos. Las personas que no ven tienen mucha sensibilidad. Absolutamente. Entonces desarrollas el olfato, desarrollas el oído y empiezas a desarrollar las ideas más espectaculares que había desarrollado. Porque al final en la oscuridad estás segregando melatonina, esto es
es una parte médica, ¿no? Sí, una parte química. Por la oscuridad está segregando melatonina Ujú. y lo que hace esto en la glándula pineal se va llenando y no está segregando serotonina. Lo que hace es que toda esta parte se convierte lo que llaman la DMT, Ujú. que es lo que las personas que se quieren hacer estos viajes alucinógenos, que toman Sí. setas o se toman, Sí. pues esto lo segrega el cuerpo de manera natural. Y a partir de unos cuantos días de estar ahí, pues empiezas a tener una claridad mental que, bueno, yo no había visto nada igual en mi vida, en mi sentir, Ujú. de lo que experimenté ahí dentro. Al principio muy complicado, pero después empecé a ver bastante luz, ¿no? Y pude empezar a explorar muchas partes de mí, lo que estaba hablando antes, un poco de cuando tú naces aquí, naces y te dicen, bueno, tú te vas a llamar Antoni, eres catalán, vas a ver las sardanas y vas a... ¿no? Te van Todo haciendo, lo que te van diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y te van, a lo que has venido, ¿no? te van alejando de lo que tú eres, ¿no? Ujú, Y al final hay que totalmente. empezar a desaprender, y lo que vi ahí dentro es que muchas de las cosas que yo pensaba que yo no era, ¿no? Porque todos los potenciales limitantes que tenemos, porque yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo Ujú. también lo soy. Y una de las cosas más chulas que pude hacer ahí es empezar a deshabilitar algunos de estos potenciales limitantes. Y trabajé mucho en ello. Y la verdad es que como que abrí una llave a la abundancia. La verdad es que desde que salí de Sí. ahí, pues me están pasando cosas extraordinarias que pude desbloquear. Qué maravilla. Esto para mucha gente esto sería como algo peor que tirarse de puente de atrás de, ¿sabes? Hacer cosas así. Habla de vete a un retiro de silencio, no hables. Para mucha gente esto puede ser algo muy, muy potente. O para la gente de vete a la oscuridad, no veas nada y quédate contigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo, ¿no? A día de hoy en la sociedad? Que tendemos a ir hacia afuera todo el rato, hacia afuera, porque tenemos tanto miedo de viajar hacia adentro. Y fíjate, una de las cosas que tú acabas de decir ahora y compartir, Antoni, que a mí me parecen preciosas, es que en plena oscuridad has vuelto a ver. Y eso es maravilloso, porque esa capacidad de poder ver tiene que ver con esa conexión contigo, ¿no? Cuando mucha gente me dice, Ana, yo quiero vivir más en plenitud, vivir en paz, etcétera, yo siempre lo primero que hago es, vamos a ver cómo estás viviendo, hacia dónde estás viviendo. ¿Estás viviendo hacia afuera, ocupado en el hacer para desconectarte de tu ser? ¿O estás permitiéndote, aunque sea un poquito de ese espacio para volver a ti, para conocerte, el autoconocimiento, ¿no? Que yo creo que es tan necesario y tan vital para vivir una vida plena? Claro, y también tenemos que decir a las personas que no hace falta que os vayáis 17 días a la oscuridad. Eso es Este lo que te iba a espacio de decir. 10 minutos al día para estar contigo, Ujú. 10, 15 minutos, parado, sentado, y dejar móviles, dejar música, incluso músicas, todo. Intentar solo estar en la respiración un ratito contigo y esto hacerlo 15 días, 15 días, no, 15 minutos 15 cada minutos. día. Cada día es alucinante lo que cambia en tu organismo. Totalmente, totalmente. El otro día traía una psicóloga al programa también que hablamos precisamente de la respiración consciente. No tenemos que ponernos a meditar, ni siquiera eso, porque mucha gente no puede parar la mente, los pensamientos, se agobia mucho más. Pero simplemente concentrarte en la respiración, no hace falta que cierres los ojos. Puedes centrarte mirando en lo que sea, que te dé paz, una planta. Eso es una meditación mirada. también, Eso lo es que una decías. meditación Muchas consciente. personas pues les cuesta mucho meditar, pero vale, pues te vas a la naturaleza a dar un paseo. Y esto sirve. Claro. Hay muchos tipos de meditaciones. Hay meditaciones dinámicas, hay meditaciones contemplativas. Al final se trata de estar contigo 15 minutitos. No estamos pidiendo tanto y es un cambio radical en tu vida. Totalmente. Toni, tú has pasado desde ese puesto directivo en empresa, ingeniero, ahora estás ayudando a otras personas a que vuelvan a conectar con ellas, con su propósito, ayudarles básicamente que se conozcan y a que puedan volver a renacer, ¿no? Entonces yo quería preguntarte una cosa, Toni. ¿Qué puedes, desde tu experiencia, ¿no? Todo ese camino que ha sido un camino largo y que realmente dices, wow, he pasado por la empresa y ahora estoy aquí y quiero ayudar. Ahora estoy en la empresa ayudando a líderes a descubrirse cómo liderar, primero liderándose a ellos mismos, ¿no? Y esto es una de las cosas bonitas que aún hago en las empresas y organizaciones. Qué maravilla. Y esto es muy importante porque a día de hoy, ¿cómo está el mundo de la empresa? También hay mucha desconexión, ¿no? Yo creo que ahí es el papel súper importante. Tenemos muchos líderes perdidos que no saben cómo acercarse a su equipo y al final hay que quitarse la máscara.
Ujú. Quitas la máscara y empiezas a acercarte a tu personaje. equipo y quitas el personaje y empiezas a ser un poco más auténtico, y empiezas a escuchar, y empiezas a ser un poco más empático y empiezan a cambiar las cosas. Ujú. Y eso es una de las cosas que trabajo y tengo proyectos, bastantes proyectos en esto y me encanta. O sea, no haber dejado el mundo de la empresa porque hay mucho a hacer allí también. Totalmente. Esta parte. Al final tú vienes de ahí, sabes cómo puedes ayudar, has estado en la otra parte, ¿no? Esa parte de trabajarte a ti, trabajar autoconocimiento, formarte, y puedes llevar toda esa experiencia que ya tienes en la empresa en otro lado y hacer algo maravilloso que es acompañar a esos líderes que además lideran a otras personas. Claro. Y qué importante es cómo lideras y cómo cambias el enfoque. Al final son personas que están unidas bajo unos mismos valores. Que es muy importante el tema de los valores. Todas las empresas que tienen su misión y su visión ahí escrita en la pared, que nadie la mira, hay que ver el gap o la diferencia que hay entre los valores de las personas que están trabajando ahí y los valores que salen ahí. Pues Sí. trabajar en esto es súper bonito. Cuando ves que todas las empresas al final contribuyen en algo positivo a la sociedad. Todas hacen un bien, porque estás vendiendo un bien que hace algo bueno, algo porque por algo lo van a comprar. Ujú. Pues cuando tú alineas los valores de las personas que trabajan ahí con el beneficio que está aportando lo que están trabajando y se dan cuenta que están haciendo algo útil para quien lo compre, empiezan a acercarse estos valores. Pero hay que empezar a acercarse y darse cuenta, ¿no? Y bueno, Es como alinear esas dos partes, ¿no? La Correcto. parte empresarial con la parte de las personas. pero cuando las personas se empoderan, empiezan a dar resultados económicos extraordinarios también. Ujú. O sea, esto tiene también un rendimiento económico. Con lo cual, ojo, empresarios, empresarias, importante esto. Claro. Si quieres una empresa más rentable, empieza por tus empleados. Ujú. Es que las personas son empresas. Sí. Las empresas son personas. O sea, Sí, sí, las empresas son personas. Total. Anthony, yo sé que estás haciendo ahora un programa maravilloso. ¿Dónde te pueden encontrar? Mi web, antonifernandez.com, pues van a encontrar, hago un reto de 21 días, que quien Ujú. quiera, porque necesitas 21 días son necesarios para cambiar un hábito, siempre dicen que 21 días son necesarios. Por lo tanto, estoy haciendo un programa donde acompaño a personas durante 21 días en meditación, ejercicio físico, nutrición y partes escritas donde pueden hacer este cambio, ¿no? Qué bonito. De mi mano. Qué bonito. Pues, Pues ha sido súper rápido, no sé si te has dado Rápido, sí. cuenta, pero ya ha acabado, Ya está, ya estamos. estamos. Gracias por este Gracias. ratito, Anthony, ha sido un placer. Y a ti te veo la semana Y que nos viene. vemos la semana que viene, Claro que sí. Fede. Buenas noches.